Muy buenas tardes y bienvenidos a Hablando de Inmigración, donde contestamos sus preguntas en vivo aquí en Facebook Live. Soy el abogado Caín Houlihan. Bienvenidos y gracias por estar aquí para esta sesión de información. Hoy voy a hablar de sus derechos, porque muchas personas no saben que todas las personas en este país tienen ciertos derechos y deben de entenderlos bien antes de que pase algún incidente donde los necesita. Entonces, antes de comenzar la información de hoy sobre los derechos, voy a recordarles que nosotros somos un bufete de abogados de inmigración con décadas de experiencia ayudando a la comunidad de inmigrantes con sus casos de familia, casos de humanitarios como la visa U, la visa T, la VAWA, la DACA, casos de asilo, casos de ciudadanía, renovación de la residencia, básicamente cualquier tipo de caso de inmigración, con excepción de las visas de trabajo. Entonces, si tiene una situación, es probable que le podemos ayudar. También quiero mencionar que durante esta información, si tiene alguna pregunta, póngala en los comentarios, por favor. Voy a compartir la información sobre los derechos primero y al final de la información voy a contestar cada pregunta que hagan. Entonces, si por favor hagan sus preguntas de forma general, no comparten sus datos personales para proteger su confidencialidad. Pero si tiene una situación, está muy bien, puedo hacer lo mejor que puedo para contestar su duda. Pero de hecho, lo mejor es si tiene una persona realmente una oportunidad, un caso o está en un trámite, lo mejor es programar su cita conmigo llamando a la oficina al 414-519-6882. Este es el número que está en la pantalla. Puede llamar o mandar textos a ese número y la consulta tiene costo de $150. Entonces, pues vamos a comenzar la información de hoy sobre los derechos de los inmigrantes. Veo un mensaje saludando de Felipe. Hola, gracias por su mensaje. Y no se olviden que pues, y no tengan pena porque a veces uno piensa, ay, esa pregunta no es una buena pregunta o si es algo que debo de saber ya. No hay una mala pregunta. Estoy aquí para dar la información que pueden utilizar para entender mejor su situación, sus opciones y evitar problemas, ¿verdad? Entonces, no hay una mala pregunta. Hagan sus preguntas sin pena, no hay ningún problema. Y es su oportunidad de hacer preguntas gratis, entonces aprovechen, ¿verdad? Ok, voy a comenzar con una explicación de los derechos de los inmigrantes. Porque, como he dicho, muchas personas por miedo, por falta de un estatus legal, porque son indocumentados, piensan que no tienen derechos en los Estados Unidos. Y no es cierto. Todas las personas presentes aquí en los Estados Unidos tienen derechos bajo la Constitución de este país. Entonces vamos a hablar de algunos como derechos más comunes, más importantes, ¿verdad? Quiero comenzar con ¿qué hace que si un oficial, si sea policía o agente de inmigración, si viene tocando la puerta de su casa? ¿Qué puede hacer? ¿Qué tiene que hacer? Lo primero es que no tiene que abrir la puerta si el oficial no trae una orden firmado por un juez. Una orden que se llama en inglés un warrant. Tiene que ser una orden de búsqueda para la dirección de la casa o para buscar ciertas cosas, o también puede ser una orden de arresto para alguien que vive en esa dirección. Si tienen la orden, entonces pueden entrar, no importa, pero si no tienen una orden firmado por un juez, no firmado por un supervisor de inmigración, porque eso no cuenta para poder entrar a la casa sin permiso, tiene que ser firmado por un juez, entonces no tienen que abrir la puerta si no tienen esa orden firmado de un juez. ¿Cómo vas a ver si tienen la orden si no va a estar abriendo la puerta? Bueno,
pueden pasar la orden por debajo de la puerta, pueden enseñar la orden así en una ventana. Dígale que quiere ver la orden antes de abrir la puerta, y si no tienen o no enseñan la orden con una firma de un juez, entonces no tiene que abrir. Si uno abre la puerta, básicamente está dando consentimiento de que los oficiales entren, y ya estando adentro tienen mucha libertad. Pueden preguntar, hacer preguntas a las personas que están dentro de la casa o apartamento. Pueden ver, mirar, a veces buscan cosas, aunque tal vez no deben de hacer muchas búsquedas si no tienen orden. Pero ya estando adentro, es muy difícil controlar la situación. Básicamente ha perdido su derecho de dejarlos afuera. Entonces, ese es un primer punto bastante importante. Y pues sí es cierto de que si no abre la puerta, pues pueden irse tal vez, pero es posible que regresen alguna otro en un tiempo más adelante, en otro día, otra ocasión. Si tienen una orden de migración, como he dicho, no les da permiso de entrar a una casa sin consentimiento de la persona, pero sí pueden arrestar a una persona, por ejemplo, si los paran manejando o si los encuentran en la calle, en su lugar de trabajo. No, hay ciertas restricciones para el lugar de trabajo. Los patrones tienen que decidir si van a dar consentimiento de que alguien entre o no. Y otra vez depende de si tienen una orden de arresto o no, un warrant, o si no tienen. Pero por lo típico estamos hablando de que alguien llega a la casa. Otro derecho importante que quiero mencionar es que todos tienen derecho de quedarse en silencio. No tienen que contestar preguntas, no tienen que dar información. Básicamente un oficial o policía sí puede identificar la persona, porque tienen que saber quién es y si tiene, por ejemplo, órdenes de arresto o algo así. Puede dar, lo único que debe de dar es su nombre correcto, pero no tiene que dar más información, especialmente sobre de qué país es, dónde nació, de si es ciudadano de cierto país fuera de los Estados Unidos, si es ciudadano, si tiene papeles o estatus legal aquí en este país. No tiene que contestar esas preguntas, porque si lo contesta, van a usar esa información en su caso de deportación para tratar de sacarle del país. Entonces tienen ese derecho de mantener el silencio. Otra cosa importante, muchas veces una persona piensa, pues estoy trabajando otro nombre, voy a dar ese nombre o voy a mentir para que no se den cuenta de quién soy. Realmente no deben de dar información falsa, no deben de mentir a la policía ni a los agentes de migración. Nunca sale bien. Es mala idea dar información falsa en cualquier situación. Entonces, no tiene que mentir, pero al igual no tiene que dar información, puede quedarse callado. Si están pidiendo que firme algún documento, pues recomiendo que no firme, primero porque muchas veces viene en inglés y no entiende, o aunque es en su idioma, español o su idioma, entonces a veces no entiende los términos que están poniendo dentro de los documentos. Entonces, por lo típico, es mejor hablar con un abogado primero para entender qué dice el documento antes de firmar. Una cosa que sí puedo decir es que muchas veces los agentes de inmigración de ICE dan la opción a una persona aceptar una deportación o pedir una audiencia con un juez de migración. Y si le da esa opción, yo digo, si es mejor pedir la audiencia con el juez. Por lo menos por eso va a poder tener un tiempo para investigar sus opciones, hablar con un abogado, ver si califica para alguna aplicación o amparo frente al juez. Entonces, pues la decisión es de cada quien, pero mi recomendación es que siempre pidan una audiencia con un juez y posiblemente califique, por ejemplo, para una fianza, para salir con su libertad durante su
procesamiento o su trámite de remoción, como dicen, o expulsión. Entonces, otra vez, no firmen algo que no entienden y deben de pedir o decirles que quieren hablar con un abogado. Entonces deben de dejarle hacer llamadas, si llame directamente a un abogado o a un miembro de familia para explicar la situación. Mire, estoy detenido, llame al abogado o hagan una consulta con el abogado a ver si me ayuda. Pero es importante comunicarse con un abogado de migración, si está con migración, si está con la policía, o sería un abogado de defensa criminal, para agarrar consejos, para saber cómo hablar con los oficiales, que puede firmar y que no puede firmar, y para asesorar su situación para opciones. También quiero mencionar que pues tiene derecho de una llamada o llamadas por teléfono, pero las agencias, si sea policía o de migración, pueden grabar la mayoría de las conversaciones o pueden escuchar. Entonces no debe de estar hablando de cosas que no quiere que escuchen. Con un abogado, cuando hablen con un abogado, debe de ser confidencial. Pero aparte de eso, cualquier otra conversación, ellos tienen acceso. Entonces no debe de hablar sobre lo mismo que acabo de mencionar, sobre sus circunstancias de migración, su estatus, su nacionalidad. No debe de hablar de si hay alegatos de algún cargo criminal o algún problema, que no debe de hablar de los datos o hechos que había pasado, no debe de admitir cosas, ¿verdad? Recuerden eso, es importante. Otra cosa, para personas que no sean ciudadanos americanos, deben de hablar o pueden hablar si quieren con su embajada o consulado de su país. Eso sería algo que viene un poco más adelante después. No vayan a pedir eso inmediatamente, porque si está pidiendo hablar con algún país, representante de algún país, está admitiendo que es ciudadano de ese país. Entonces no quiere admitir eso al principio, pero si ya sale o si ya lo había admitido o si se dan cuenta de otra manera, entonces es un derecho de que puede hablar con un representante de su país para ver si a veces le pueden brindar algún beneficio o ayuda, consejos. Muchas veces los consulados, embajadas tienen representantes que visiten a las personas en detención y les expliquen algunas cosas como sus derechos y opciones. A veces los pueden también juntar con algún abogado que les ayuda con su problema. En casos más serios donde hay un caso criminal pendiente, algunas personas realmente requieren un abogado de defensa criminal y también un abogado de inmigración. ¿Por qué? Porque está enfrentando o defendiéndose contra cargos criminales y tiene un proceso para eso en el tribunal y tiene que tratar de defenderse contra los cargos, pero también porque si no es ciudadano americano, si es residente o si tiene algún otro estatus migratorio o si es indocumentado, el resultado del caso criminal puede tener muy grandes consecuencias sobre su estatus migratorio. Por ejemplo, los inmigrantes pueden ser deportados, hasta los residentes también pueden ser deportados por ciertos delitos. Y también los que no tienen un estatus o que están en un trámite o que quieren arreglar más adelante pueden quedar afectados, pueden ser negados o inelegibles por ciertos delitos. Entonces es importante defenderse con el abogado de defensa criminal, pero también tener los consejos de un abogado de inmigración que entiende los efectos de casos criminales sobre el estatus migratorio. Entonces, algo que yo he hecho mucho durante los años es aconsejar a los abogados de defensa criminal. Básicamente trabajamos en conjunto para un resultado que conviene al cliente, que es un inmigrante. Imagínate, si sale culpable de algún delito,
y ya resulta con su deportación o negación de su residencia o alguna aplicación, ya es muy tarde, ya es muy difícil hacer algo para ir para atrás y tratar de reabrir el caso criminal. Es muy difícil. Entonces vale la pena tener los consejos desde el principio del caso y tratar de negociar algún trato que le conviene, o si es necesario ir a un juicio, pues está bien. Así es la vida a veces. Pero para evitar las grandes consecuencias que pueden salir de una condena criminal. Así es que, pues, esos son los derechos más comunes. No estoy viendo